Buen día, mi nombre es Isabela Benavides de la Cruz y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la programación lineal con variables continuas y discretas en MATLAB. Esta presentación va dirigida a los docentes Peter Thompson, Marta Delgado, Lizeth Tello y a mis compañeros de clase. Empecemos hablando de las variables estadísticas. Es muy importante recordar este concepto. Sabemos que las variables pueden ser de dos tipos, que son cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas características que no se pueden representar mediante números, por ejemplo, la comida favorita o el color de los ojos. Y las cuantitativas, que son en las que nos vamos a centrar, son aquellas que sí se expresan mediante números y por tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Entonces, estas pueden ser de dos tipos. Las cuantitativas discretas, que son aquellas que pueden asumir un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos en las familias puede ser 0, 1, 2, 3, 4, exagerando, pongámosle 20, pero sigue siendo un número finito. Y otro ejemplo sería el número de alumnos en un aula. En el caso de que sea un aula muy grande, pongámosle 50 personas, en un auditorio, por ejemplo, pueden caber 150. E imaginemos el caso de que sea un salón muy grande en el que quepan todas las personas del mundo. Pero aún siendo todas las personas del mundo un número muy grande, es un número finito. Entonces, sigue siendo un número contable de valores. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden asumir un número incontable de valores, por ejemplo, la estatura de los habitantes de una ciudad. Una persona puede medir 1.65, 5, 43, 58. Entonces, existen infinitas posibilidades de estaturas dentro de un número de personas. Ahora recordemos el concepto de optimización, que es la selección del mejor elemento dentro de un conjunto de elementos disponibles. Por ejemplo, si queremos encontrar el mínimo en esta curva roja, primero vamos a tener algunas restricciones. Por ejemplo, puedo decir que yo quiero buscar el mínimo de la función a la que pertenece la curva roja, pero que solamente sea entre A y B, es decir, el mínimo dentro de ese dominio. Entonces, esa va a ser una restricción. Asimismo, en la optimización tenemos muchas restricciones que nos van acotando o disminuyendo las posibilidades de solución. Es decir, que podemos tener un rango cada vez más pequeño donde se encuentra la solución que satisfaga todas las condiciones que ponemos al inicio. Cuando las funciones dependen, por ejemplo, de variables continuas como el tiempo, nosotros podemos hablar de un suceso y ese suceso pudo durar 5.36, 98, 57, 65 segundos, por ejemplo, una grabación. Entonces, esto hace que el tiempo sea una variable continua y las funciones que dependen de él también dependan de una variable continua. Ahora, si hablamos de este mínimo, por ejemplo, y yo digo que voy a recorrer desde A hasta B de una unidad, entonces sería A más 1, A más 2, y de repente, ¡pup!, salté a A más 3, pero en realidad me salté el punto donde estaba realmente, porque yo estoy buscando este punto verde. Entonces, por eso es importante definirle a MATLAB, en este caso, cuáles son las restricciones que yo tengo. En este caso, él tiene que recorrer todos los puntos posibles para saber en realidad cuál es el mínimo de esta función. Ya con eso claro, podemos pasar a hablar de la programación lineal y la programación lineal de enteros mixtos, que nos resuelve problemas de programación lineal con variables continuas y enteras. Lo primero que tenemos que hacer es definir el enfoque, ya sea basado en problemas o en solver. Estos son los que nos proporciona el Optimization Toolbox, que ya se habló en exposiciones anteriores, y se debe elegir el enfoque antes de empezar a resolver un problema de optimización. Actualmente, el enfoque basado en problemas no se aplica a resolución de ecuaciones, mínimos cuadrados, no lineales, problemas de programación, multiobjetivo o semi-infinito, y en un problema de estos tipos se debe usar el enfoque basado en el solucionador. Miremos las principales diferencias entre los enfoques. Primero, presentemos las características de la optimización basada en problemas, que es más fácil de crear y depurar, no apto para la resolución de ecuaciones o mínimos cuadrados no lineales, representa el objetivo y las restricciones simbólicamente, el tiempo de solución es más largo debido a que hay que traducir de forma problemática a forma matricial y no permite la inclusión directa de gradiente o Hessian. Después, hablando de la configuración de problemas de optimización basada en Solver, decimos que es más difícil de crear y depurar.
representa el objetivo y las restricciones como funciones o matrices. El tiempo de solución es más corto porque no tenemos que hacer esta traducción de la que habíamos hablado, de la forma problemática a la forma matricial, no debemos hacerla basada en Solver. Este permite la inclusión del gradiente o Hessian y para ahorrar memoria en grandes problemas, permite el uso de la función multiplicar de Hessian o de la función de multiplicación jacobiana. Una plataforma que utiliza este tipo de configuración es Excel, por ejemplo, y es más difícil de crear y depurar porque utiliza mayor capacidad de cómputo. Para el enfoque basado en problema, se debe crear variables problemáticas y a continuación se debe presentar la función objetiva y las restricciones en términos de las variables simbólicas. Recordemos también qué son las variables simbólicas. Las variables simbólicas son aquellas que se denotan por una letra. En MATLAB, si queremos declarar una variable simbólica, tenemos que usar el comando SYMB, S-Y-M-B, y llamar, por ejemplo, X, Y, M, como ustedes quieran, para declarar esa variable simbólica. Entonces, para resolver el problema, vamos a utilizar el comando solve. Y para que se tomen los pasos basados en el solucionador, incluida la definición de la función objetiva, las restricciones y la elección del solucionador adecuado, se puede consultar la configuración de problemas de optimización basada en Solver, que nos la proporciona MathWorks. Y posteriormente, para resolver el problema resultante, hay que utilizar cuando hay restricciones de enteros, el comando int limproc. Miramos que al limproc, que ya lo conocemos, se le agrega el int, que viene de la palabra enteros en inglés. Y cuando no hay restricciones de enteros, utilizamos, como siempre, el limproc. Aquí tenemos algunas funciones que podemos utilizar, ya sea en el basado en problemas o en el basado en Solver. Estas son evaluate, findIndex. Acá tenemos las funciones. Evaluate evalúa la expresión de optimización. FindIndex busca equivalentes de índice numérico, de índice con nombre. Infeasibility es la infracción de restricción en un punto. El prop.struct convierte el problema de optimización en forma de solucionador y solve resuelve el problema de optimización. Y para las basadas en Solver, como ya mencionamos, int-limproc cuando tengamos programación lineal de enteros mixtos y linkproc simplemente de manera general resuelve problemas de optimización lineal. Y MPS read lee el archivo MPS para los datos de optimización de LP y MILP. Para la programación lineal con MATLAB tenemos que recordar que, en primer lugar, MATLAB, los problemas de optimización los toma como de minimización y estos tienen que estar sujetos a restricciones de menor o igual o restricciones de igualdad. Y los problemas de programación lineal consisten en optimizar una ecuación lineal que está sujeta a una serie de restricciones conformadas por desigualdades lineales. Entonces, para resolverlos, el toolbox de MATLAB posee la función linkproc, la cual posee 3 algoritmos para la solución. Estos son el método de larga escala, el método de simplex y el de ActiveSet. La sintaxis para llamar esta función es la siguiente. Llamamos una variable, el comando linkproc, y necesitamos estos parámetros que los vamos a ver a continuación. Recordar que son f va a ser nuestro vector de coeficientes de la función objetivo, que tiene que estar organizado. A y b van a ser las restricciones de las desigualdades. En A vamos a colocar los coeficientes que acompañan a nuestras incógnitas y en B a los números que están igualados. Y eso mismo, análogamente, para AEQ y BEQ. Pero ¿por qué estos tienen EQ? Bueno, EQ viene de las igualdades, es decir, que funcionan de igual manera, pero A y B para las desigualdades y AEQ y BEQ para las igualdades. Ahora, LB y UB son los límites inferior y superior de la región donde se espera que se encuentre el punto óptimo que solucione el problema de optimización. Y X0 va a ser el punto inicial para la iteración según el algoritmo usado. Según este algoritmo, también es posible o no que se pueda omitir. Entonces, miremos el ejemplo 1. Nos piden resolver este problema. Y como nos piden maximizar, entonces para que nos quede como minimizar, tenemos que multiplicar toda la expresión por -1. Y está sujeto a estas restricciones. Aquí es mayor o igual. Había un error en las diapositivas. Entonces, como es mayor, tenemos que
pasarlo a menor, es decir, multiplicar ambos lados por -1. Y estas condiciones las podemos llamar así, es decir, multiplicar por -1 ambos lados, o como en este caso esto no funciona tanto como una desigualdad, sino más bien como los límites en los que esperamos que esté el punto óptimo, entonces simplemente lo podemos dejar así y cuando nosotros programemos, decir que el límite inferior es 0 de los dos y que el límite superior, como no nos dicen cuál es, entonces va a ser infinito. Miremos este ejemplo 1 en MATLAB. Entonces, reemplazamos en primer lugar los coeficientes de la función problema, después los coeficientes de las desigualdades, los resultados, los coeficientes de las igualdades, los resultados, los límites inferiores y los límites superiores. En el caso de que queramos recordar la sintaxis de lo que nos exige el improc, entonces le vamos en el command window a escribir help y limproc. Y allí nos va a aparecer las formas y la sintaxis de lo que necesitamos. Entonces vamos a ejecutar esto y miren que los resultados de la solución óptima nos dicen que x1 es igual a 2 y que x2 es igual a 0. Ahora, en el segundo ejemplo nos dicen que una empresa se dedica a la producción de frascos de perfume, de agua de colonia y de shampoo y utiliza 3 factores productivos, disponiendo de 240, 460 y 430 unidades respectivamente. Las cantidades de estos factores utilizados en la producción de un frasco se detallan en esta tabla. Y acá tenemos la formulación del problema. Nos dicen que sabiendo que el precio unitario de venta del perfume es de 5 unidades monetarias, el del agua de colonia 2 y el de shampoo 3, y que se vende todo lo que se produce, nos piden calcular el máximo beneficio y el número de frascos de cada tipo que debe producir la empresa para obtenerlo. Entonces, como nos dicen maximizar, para minimizar multiplicamos todo por -1 y miren que aquí dice F porque es el factor productivo, es decir, que sería esto más esto más esto. No es el mismo X, ¿listo? Entonces vamos también a realizarlo en MATLAB. Primero, la función problema, los coeficientes de la función problema, ya minimizada, entonces -5, -2 y -3, como lo que tenemos acá. Después reemplazamos la matriz de las condiciones en las desigualdades. Entonces va a ser F1. Tendríamos que reemplazar F1, F2 y F3. Pero como les decía, F1 son estos coeficientes. 1, 2, 1. Luego F2 va con 2, 0 y 3. Y luego F3 va con 0, 4, 1. Como tenemos acá. Después las igualdades. ¿A qué están, digamos, cuál es el resultado de esas desigualdades? Teníamos 240, 460 y 430, que es lo que ponemos en MATLAB. Y también nuestro x0, que como recordamos, es el punto inicial para la iteración y vamos a decir que es 0, 0, 0. Entonces, ya con eso llamamos x, fval, el comando linkproc y lo que necesitamos. Observemos que como nuestro problema solo nos daba desigualdades, los campos de AEQ, BEQ, en realidad están vacíos, porque nosotros no teníamos igualdades. Entonces, no tenemos nada que reemplazar allí. Y ahora sí, vamos a ejecutar para obtener los resultados. Nos dicen que los resultados de nuestro x1, x2 y x3 van a ser 230, 5 y 0, respectivamente. Miremos ahora un ejemplo un poco más aplicado de la programación lineal de enteros mixtos. Nos dicen que se desea mezclar aceros con diversas composiciones químicas para obtener 25 toneladas de acero con una composición química específica. El resultado debe tener 5% de carbono, 5% de molibdeno y como nos dicen el 5% de 25 toneladas, entonces eso ya lo podemos calcular, que es 1.25. Entonces tendría que tener 1.25 toneladas de carbono y 1.25 toneladas de molibdeno. Entonces, nuestro objetivo es minimizar el costo de esa mezcla de acero que estamos buscando. Y se pueden comprar 4 lingotes de acero, pero solamente hay uno disponible de cada lingote. Entonces, observamos la tabla que aparece en pantalla
donde nos dicen que esto tiene que ser entero, porque solamente hay uno de cada lingote y no nos van a vender fracciones de estos lingotes. También nos dicen que 3 grados de acero de aleación están disponibles para la compra y 1 grado de chatarra. Los aceros de aleación y la chatarra sí se pueden comprar en cantidades fraccionadas. Entonces vamos a tomar como ejemplo 3 el resolver este problema mediante el enfoque basado en problemas y como ejemplo 4 el resolver este problema pero con el enfoque basado en solver. Entonces vamos a ver en MATLAB. Primero, entonces tenemos que crear el problema de optimización y crear las variables a trabajar. Vamos a llamar a nuestro problema problema de acero, que es un problema de optimización, por eso le coloqué eso aquí. Entonces, para los lingotes tenemos una variable de optimización. Vamos a decir que ¿cuántos lingotes son? 4. ¿De qué tipo son? Son de tipo entero, porque no nos van a vender fracciones de eso. El límite inferior va a ser 0 y el límite superior 1, porque nos dicen que solo hay un lingote disponible de cada uno, solamente uno. Entonces, para las aleaciones, también una variable de optimización. Tenemos ¿cuántas aleaciones? 3. Y el límite inferior va a ser 0. Ustedes dirán, bueno, y el límite superior, pues no nos dicen. En ese caso, simplemente no nos dicen que tienen unidades limitadas e incluso podemos comprar fracciones de esto. Entonces, no ponemos límite superior. Y para la chatarra, lo mismo. Únicamente ponemos chatarra. Miren que acá para los lingotes dijimos que era de tipo entero, pero para las aleaciones y la chatarra ya no ponemos eso, simplemente colocamos el título y ya no ponemos que es de tipo entero porque nos dijeron que podríamos comprar también fracciones de esas. Ahora ya podemos crear las expresiones para los costos asociados a estas variables. Entonces, el peso de los lingotes, vamos a nuestra tabla. ¿Cuáles son los pesos de los lingotes? 5, 3, 4 y 6. Así como tenemos acá, 5, 3, 4 y 6. El costo va a ser el peso por el precio. Entonces, ya tenemos el peso y miramos los costos, que son 350, 330, 310 y 280, que los tenemos acá. El costo de las aleaciones lo ponemos también, lo sacamos de nuestra tablita, 500, 450, 400 y 100. ¿Listo? Y el costo de la chatarra lo vamos a separar. Acá solamente colocamos el de las aleaciones, por eso el 100 aparece aparte. Y el costo total, pues va a ser el costo de los lingotes por el número de lingotes, el costo de las aleaciones por la cantidad de las aleaciones, más el costo de la chatarra por la cantidad de chatarra. Entonces, ¿cuál es la función objetiva del problema? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿En función de qué estamos trabajando? Nos dicen que tenemos que buscar o llegar al objetivo de minimizar el costo de la mezcla. Por tanto, nuestro problema, en realidad, la función objetiva va a ser en función del costo. Y ahora sí, con las restricciones que nos dan, vamos a crear las restricciones al problema en MATLAB. Tenemos 3 restricciones. Primero, nos hablan del peso. Dicen que tiene que ser igual a 25 toneladas. Así como hacíamos en los ejemplos sencillitos, primero tenemos que decir, digamos, los coeficientes y después damos los resultados. Entonces, como aquí nos hablan del peso, aquí solamente vamos a definir qué es el peso y luego ponemos igual a cuánto tiene que ser. Entonces, el peso total va a ser el peso de los lingotes por el número de lingotes más la suma de las aleaciones más la chatarra. La segunda limitación o restricción que nos dan es que el peso del carbono tiene que ser de 1.25 toneladas, que recordamos que es el 5% de 25. Y después colocamos igual a cuánto tiene que ser. Por ahorita solo definimos el peso del carbono en el acero. Entonces, para ello, los lingotes de carbono, de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, más las aleaciones de carbono, más lo que haya de carbono en las chatarras, es decir, los lingotes de carbono que van a ser, digamos, carbono puro, luego las aleaciones de carbono y luego el carbono que hay en las chatarras, es decir, todos los lugares donde aparezca el carbono tienen que sumar 1.25 toneladas. Entonces, el total del carbono
del carbón tiene que ser el peso de los lingotes por los lingotes de carbón que haya, y en las aleaciones tiene que ser las aleaciones de carbono por el número de aleaciones más en la chatarra. Y eso mismo, exactamente lo mismo, hacemos para los lingotes de molibdeno. Entonces, definimos también lo que tenemos y decimos que el peso tiene que ser en los lingotes por lo que haya de lingotes, en las aleaciones por lo que haya de aleaciones, más en la chatarra por lo que haya de chatarra. Y ahora sí, con las restricciones en el problema, vamos a incluir los resultados. Es decir, que el peso total tiene que ser 25, que el total de carbono tiene que ser 1.25, que el total de molibdeno tiene que ser 1.25. Observemos que estos son los resultados de las restricciones y como tenemos 3, pues tenemos que tener 3 resultados. Y ahora sí, con esto vamos a darle solución al problema en la otra sección. ¿Recuerdan cómo hacer las secciones en MATLAB? Necesitamos colocar 2 signos de porcentaje. Y ahora sí, bueno, en esta sección entonces colocamos como siempre sol, fval es igual, en este caso lo vamos a hacer por el solucionador, entonces sol. ¿A qué queremos darle solución? Ya que este comando soluciona un problema, pues a nuestro problema del acero. Entonces, vamos a decir que nos presenten primero la solución de las variables que tienen que ver con los lingotes, luego que nos den lo de las variables que tienen que ver con aleaciones y luego con las de la chatarra. Y ejecutamos esto. Entonces, yo creo que acá también lo tenía, no sé. Ya, abrimos el ejemplo, había un pequeño error con el MATLAB, pero bueno, ahora lo vamos a ejecutar, como habíamos dicho. Entonces miramos que ya nos presenta la solución, que nos dice que como nosotros teníamos que obtener el menor precio para lo que necesitábamos, es decir, que tengamos que pagar lo menos posible, lo que tendríamos que pagar son 8.125.6. Y nos presenta los valores de las variables. Entonces nos presenta aquí 4, acá 3 y acá 1, que son respectivamente las de los lingotes, las 3 de las aleaciones y el de la chatarra. Ahora vamos a mirar este mismo ejemplo, pero solucionándolo a través del otro método, del otro enfoque. Entonces, vamos a formular el problema. Y miremos que en realidad este método es mucho más corto, porque miren que la mayoría de cosas que hay aquí son los comentarios que les coloqué para que se entienda muy bien el problema, pero en realidad de código, que es lo negro, hay muy poquito. Entonces, en realidad este sí toma menos tiempo, como habíamos dicho teóricamente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es formular el problema, especificando las entradas para IndLinProc y recordamos la sintaxis, ¿no? Lo que habíamos visto cuando le colocábamos help linproc, que nos daba la estructura, digamos, de lo que nos pide IndLinProc o linproc. Entonces, creamos las entradas desde first hasta last y el vector de los coeficientes de costo. Entonces, miramos que estos coeficientes representan los costos de los lingotes, que son los pesos, y por los tiempos y por los costos de tonelada, perdón. Entonces, vamos a representar los coeficientes de nuestra función problema y de acuerdo a las tablas, entonces miramos que tenemos el costo por el peso, 350 por 5, 330 por 3, y así sucesivamente con toda la información que tenemos en nuestra tabla. Y vamos a mirar que las variables que tienen que estar en enteros van a ser estas 4, porque los lingotes nos dicen que no nos pueden vender fracciones de lingotes. En cambio, para la chatarra y las aleaciones sí nos pueden vender cantidades fraccionadas. Por eso le decimos a MATLAB que los enteros simplemente van a ser desde el 1 hasta el 4, es decir, los 4 primeros. Entonces, para especificar las variables binarias, cuando se utiliza variables binarias, por ejemplo, cuando voy a comprar un helado, puedo decir, voy a llamar 1 si sí compro el helado y voy a llamar 0 si no compro el helado. Esas son las variables binarias.
Entonces se debe establecer las variables en números enteros y darles un límite inferior y un límite superior. En este caso tenemos tres restricciones de igualdad. La primera nos dice que el peso total es 25 toneladas. Entonces, nosotros sabemos que el 5% de lo que definimos X1, que era el lingote 1, más 3 por el lingote 2 y así sucesivamente, es decir, todo lo que tengamos, el porcentaje por los lingotes, en este caso el 5% que tiene que ser de carbono, y todos los pesos, digamos, los pesos por las cantidades, tienen que sumar 25 toneladas en total, incluyendo lingotes, aleaciones y chatarra. ¿Listo? La segunda limitación nos dice que el peso del carbono tiene que ser el 5% de 25 toneladas, es decir, 1.25 toneladas. Entonces también definimos eso, que todo lo que haya de carbono en los lingotes, en las aleaciones y en la chatarra tiene que sumar 1.25. Y análogamente con el molibdeno. Entonces, en forma de matriz, vamos a donde tenemos la forma AEQ por el vector de variables va a ser igual a BEQ, porque tenemos igualdades, recuerden, por eso es EQ. Entonces, reemplazamos en nuestro AEQ y cada variable está delimitada por debajo de 0. Entonces, las variables de enteros están delimitadas por 1, lo que les había dicho de las variables binarias. Entonces, utilizamos la función ceros y la función unos. Y vamos a resolver ahora el problema ya que tenemos todas las entradas. Entonces simplemente llamamos al solucionador y ejecutamos. Listo. Entonces miren que aquí lo ejecuta. Tenemos que obtener el mismo resultado que antes. Recuerdan que era 8125.6 y acá tenemos los valores de nuestras X. ¿Cuál es la diferencia con el anterior método? Que miren que en el anterior ejemplo nosotros dijimos que nos presente los X que tienen que ver con los lingotes primero, es decir, que nos diga primero los tres valores de X1, X2, X3 y X4. Los cuatro, perdón. Y después los tres valores que tienen que ver con las aleaciones y después el valor de la chatarra. Entonces, miren que nos presentó los cuatro valores, luego los tres y luego el valor de la chatarra. En cambio acá, como nosotros no especificamos nada, entonces pues nos los presenta todos juntos. Entonces este sería el valor de X1, este el de X2, este el de X3, este el de X4, este el de X5, X6, X7 y X8. Y listo. Y finalmente voy a presentarles otro ejemplo en el que se incluyen valores continuos. Y en este se utiliza el lib editor, que es cuando nosotros, por ejemplo, queremos dentro de nuestra programación incluir imágenes. Entonces, miren que este va a ser nuestro problema. Nos dicen que todas son desigualdades de menor o igual, es decir, que no tenemos que cambiar nada. Primero en A reemplazamos los coeficientes, después en B los resultados, y como estamos utilizando ecuaciones lineales, entonces en la única igualdad que tenemos, que es esta, entonces vamos a reemplazar también los coeficientes, porque tenemos una restricción de igualdad, y el resultado. Y ahora sí, miramos cuál es nuestra función objetivo, los coeficientes de nuestra función objetivo, y los reemplazamos en nuestro f. Y ahora sí, como ya tenemos todo, entonces utilizamos limprog, rellenamos o completamos los valores, porque todo esto ya lo definimos nosotros. Entonces simplemente ejecutamos. Y vamos a obtener, MATLAB nos va a decir que la solución óptima fue encontrada, que X1 vale 0 y que X2 vale 2, para cumplir las restricciones que teníamos y solucionar este problema de optimización lineal. Entonces, quiero proponerles 3 ejercicios, estos que son netamente numéricos y este que tiene un enfoque como más de la vida real. Y cualquier cosa, por supuesto, me pueden preguntar. Entonces, los ejercicios propuestos, como ya les mencioné, son 3. Acá tenemos las referencias y eso ha sido todo. Muchas gracias.